Doctor Vargas, ¿cómo le fue en las vacaciones? ¿Como a casi todos los colombianos con dificultades o no? No, en verdad no. Aproveché este tiempo para descansar. Pero el transporte, pero el turismo, pero la infraestructura, pero las aerolíneas, gran viacrucis para los colombianos. Pues es evidente, Gustavo, así sucedió. El registro en los principales destinos pues fue bastante lamentable. Piense usted que a Cartagena viajaron el 40 menos de los pasajeros. En Santa Marta la ocupación hotelera no llegó al 60%, en Santander al 43%. Y ustedes ya mencionaban esta mañana la crisis que se presentó en San Andrés, donde esperaban una ocupación del 100% y tan solo llegó el 27% de los turistas que estaban esperando. Hablamos esta mañana muy temprano con el señor ministro de Transporte en el entendido de que hay una gran responsabilidad del gobierno en atender esta situación, que posiblemente la crisis de las aerolíneas, de Viva, de Air y también algo la de Avianca tienen que ver con tiempos anteriores, pero es este gobierno el que está llamado a tomar unas determinaciones que solucionen esta situación, la baja de impuestos, el IVA, el control frente a quienes hicieron crisis en el sector y permitieron que esto pasara. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿En qué está el gobierno? Pues el gobierno, Gustavo, debería actuar en varios frentes. En primer lugar, todo esto se veía venir desde el mes de junio, donde se presentaron los primeros indicadores financieros que prendieron las alertas. Pero el gobierno, en vez de actuar oportunamente, hizo todo lo contrario. En primer lugar, en la reforma tributaria que expidió en el mes de diciembre, no atendió las voces que le advertían sobre la inconveniencia de subir el IVA del 5 al 19% en los tiquetes aéreos. Los servicios turísticos y hoteleros pasaron del 0 al 19%. A eso se sumó que nada tampoco hizo frente a la crisis de la industria. Recordemos, Gustavo, que la mayor parte de los costos de la industria de aviación operan en dólares. El leasing de los aviones, el mantenimiento y la compra de repuestos, el alza del combustible que utilizan, pues todo eso se vio afectado por la devaluación y por la inflación de costos, que para la industria aeronáutica subieron en un 101%. Y adicionalmente a eso se suma la no vigilancia de las supertransportes, de las supersociedades, de la aeronáutica civil y del propio ministerio. De manera que tienen una gran parte de la responsabilidad. ¿Qué deberían hacer? Pues deberían, aprovechando la ley del plan de desarrollo, corregir la situación de ese incremento en el alza de los tiquetes. Deberían tomar medidas frente a la industria, como ya le mencioné. Pero la gran pregunta es cómo van a recuperar la plata de más de 1 millón de colombianos que no pudieron viajar o que tienen su tiquete pendiente para poder hacerlo. Este gobierno que tanto ha resaltado que la industria turística es el nuevo petróleo en Colombia, parece no advertir ni tomar las medidas adecuadas. El otro frente que yo recomendaría, si quieren promover la llegada de nuevas compañías de mayor oferta, es el relacionado con la política de la reglamentación aeronáutica, en donde pues mi recomendación, y la vengo haciendo desde hace mucho tiempo, es abrir totalmente los cielos de Colombia para que lleguen nuevas compañías más solventes, que podamos tener más rutas, más oferta. Y esta tiene que ver con lo que han llamado las libertades, la quinta, la séptima, la octava, la novena libertad. Significa eso, que las compañías internacionales puedan operar vuelos nacionales, trasladar pasajeros al interior del país. Recordemos, Gustavo, que hoy ninguna de las compañías grandes que operan en Colombia
tienen un solo peso de capital colombiano. De manera que no lo tiene Avianca, no lo tiene Latam, no lo tiene Copa, no lo tiene Wingo, de manera que ya no estamos protegiendo, ni deberíamos proteger el capital porque todo este es extranjero. Los colombianos lo que queremos, básicamente, son más rutas, más frecuencias, a mayores destinos y a menores costos. Y el último frente que yo sugiero intervengan es el tema de la infraestructura. Recordarle a sus oyentes cómo llevamos 5 años pensando en el aeropuerto alterno del Dorado, que debería ubicarse entre Facatativá y Madrid. Si se lograra construir ese aeropuerto alterno, pues a él podríamos pasar lo que es la llegada y entrada de aviones militares, o sea, CATAM. Podríamos llevar a ese aeropuerto alterno los aviones y las rutas de bajo costo. Podríamos trasladar la aviación privada y también la aviación de carga, liberando muchísimos slots, o sea, los turnos de aterrizaje y despegue en el aeropuerto El Dorado. De manera que en todos estos frentes vale la pena actuar pronto. Igual mencionaría al aeropuerto de Cartagena, donde también hace 5 años está prevista la construcción del aeropuerto de Bayunca y tampoco nada se ha hecho. Y lo mismo le mencionaría en el caso de Santa Marta, donde urge la ampliación de la pista para poder brindar un servicio a aviones de mayor tamaño. Doctor Germán, en su oportuna columna, que es obligada a leerla los domingos, usted habla también que otro de los elementos que ha conspirado para que en Colombia se concrete ese modelo de bajo costo es que hoy en día no es un complemento sino que viene compitiendo con esas aerolíneas tradicionales. Y señala usted en su columna que opera en los mismos aeropuertos, en los mismos horarios, en los mismos impuestos, con los mismos circuitos. ¿Qué habría que hacer entonces en el país a nivel regulatorio y a nivel legal para que pegue como esas canciones de moda, para que aquí también en el país termine consolidándose ese modelo de aerolíneas de bajo costo? Bueno, Fernando, habría que hacer 2 cosas. En primer lugar, ampliar la capacidad aeroportuaria, porque todos compiten por los mismos turnos de despegue y de salida, claro, en los mejores horarios. De manera que si usted amplía la capacidad aeroportuaria, puede ofrecer tanto a las aerolíneas de bajo costo como a las que operan con regularidad, pues mayores factores de competencia. El otro tema muy importante, y no solo para ellas, sino para todas las aerolíneas, es tener una adecuada regulación. Lo que tenemos ahí unas dificultades con el internet, vamos a tratar de corregirlas. 7:18 en Caracol Radio. Doctor Vargas, ¿cómo me oye? Bien, Gustavo. Bueno, no, ahí sí más o menos nos defendemos. Desde muy temprano tienen problemas con el internet. Está difícil, está como que va y viene, como intermitente, y estábamos hablando del asunto de cómo lograr que sean efectivas esas aerolíneas de bajo costo, pero también mucha gente se pregunta, en todo lo que pasó en Viva, en todo lo que pasó en Ultra, ¿quiénes son los responsables? ¿Por qué llegamos a eso? Pues recuerde usted que lo de Viva y lo de Ultra no es la primera vez que ocurre. Ya hace bastante tiempo se había quebrado también Interjet. Mencionan a un señor Shaw, que es la persona responsable de la estructuración y fundación de estas compañías. Y en las últimas horas, pues ha surgido el nombre del doctor Bojanini, quien era el presidente de la Junta. Leí el comunicado del doctor Bojanini, donde señala que él no devengaba ningún honorario, pero recordemos que este filántropo, que era presidente de Suramericana, recibió un bono de retiro de $10 millones. Y lo más curioso es que también hemos conocido que en las últimas horas se adelantó una promoción en Suramericana, ofreciendo un descuento del 35% a quienes compraran tiquetes en Ultra. Y no menor, la mayor deuda hoy de Ultra es con el Banco de Colombia, por una cifra cercana a $8 millones.
De manera que la Fiscalía ha dicho que adelantará serias investigaciones sobre lo que ocurrió en estas compañías. Y es correcto, porque más de 1 millón de personas compraron su tiquete aéreo y bien, o no pudieron viajar o compraron tiquetes hasta el año 2024. Resulta por lo menos paradójico pensar que en marzo y en febrero, cuando estas compañías estaban quebradas, siguieron vendiendo masivamente tiquetes a lo largo de estos días. De manera que ojalá la Fiscalía pronto nos entregue una explicación de cómo van a resarcir a estos pasajeros y qué pasó con el dinero que se recaudó, que incluye, por supuesto, lo correspondiente a la tasa aeroportuaria, a la gasolina, o sea, dinero de terceros que hoy no sabemos dónde se encuentra. Ahora, ahí viene la dificultad con todos los colombianos que confiaron, que siguieron comprando pasajes a empresas que cuando estaban en una mala situación económica, como si nada, siguieron vendiendo. Le pregunto yo, ¿qué pasa con las agencias de viajes? ¿El golpe para ellas? Pues para las agencias de viajes gravísimo, Gustavo, porque la norma hoy en Colombia dice que los pasajeros timados, bien, le pueden reclamar a la aerolínea, bien a la agencia de viajes. Y si las aerolíneas resulta que están quebradas, pues la situación se complica para las agencias de viajes, que serán responsables de numerosísimas demandas, en mi criterio, sin mucha razón. Pero así está hoy la norma, de manera que ahora el problema mayor se viene para todas las agencias de viajes del país que vendieron una parte muy considerable de estos tiquetes. Bueno, nosotros revelamos el fin de semana que Eduardo Alirio Calderón, que es el director especializado contra la corrupción de la Fiscalía, dijo que habrá indagatoria por el caso Viva Air y que va a analizar una posible estafa en masa, que tiene que ver precisamente, Germán, con lo que decimos de seguir vendiendo cuando no se debería seguir vendiendo. Por supuesto, 1 millón de tiquetes de personas que hoy se sienten timadas, que no saben quién les va a responder. De manera que la pregunta es, ¿qué curso tomaron esos dineros y cómo se va a resarcir a esos pasajeros? Porque lo que también mencionábamos esta mañana, Gustavo, es que todos nos preguntamos en dónde estaban las supertransportes, las supersociedades, la propia aeronáutica civil y el ministerio a lo largo de estos meses, porque esta crisis se veía venir desde el mes de junio del año pasado, cuando ya los indicadores financieros de estas compañías pues estaban bastante insolventes. A ver, Diana tiene pregunta desde Bucaramanga, no sé si el internet hoy nos ayude porque tenemos esas dificultades. Diana, intentemos, adelante. Intentémoslo, vamos a ver. Doctor Vargas Lleras, usted ha mencionado en su columna pues lo que sería una grave crisis del turismo en esta Semana Santa, pero el presidente Gustavo Petro trinó hace 11 horas. Los viajes en transporte aéreo en esta Semana Santa crecieron en un 7% comparado con el año pasado. ¿Alguien está mintiendo? ¿Usted le cree al presidente Petro en esta cifra? Bueno, yo le doy las cifras de lo que ocurrió. Ya ustedes esta mañana pudieron cotejar con el propio ministro de Transporte. La ocupación en San Andrés bajó del 100% a un 27%. La crisis que allá se siente es muy grande, sobre todo en el sector hotelero. En Santander, en donde usted se encuentra, la ocupación hotelera llegó al 43%, muy bajita. En Santa Marta, que usualmente en Semana Santa tenían una ocupación del 100%, bajó al 60%. Y yo también les recordaba esta mañana cómo en Cartagena el número de pasajeros que arribaron a la ciudad vía aérea se redujo en un 40%, para solo mencionarle a los principales destinos hoteleros y turísticos que visitan los colombianos en Semana Santa. Mire, alcanzamos a comentarlo hace un momento cuando tuvimos la dificultad técnica, pero quiero que quede muy claro antes de despedirnos. ¿Qué pasó con la infraestructura? ¿Qué pasó con la ampliación de puntos del Dorado? ¿Qué pasó con la prometida tercera pista del Dorado? ¿Qué pasó con el aeropuerto alterno? ¿En qué quedó todo eso?
Pues no quedó en nada, Gustavo. Ese es parte del problema de la competencia entre las aerolíneas de bajo costo y las tradicionales. La competencia es por los slots. Los slots no es otra cosa que el acceso al despegue y aterrizaje en los principales horarios, que es lo que están hoy bien copados. Mire, en el aeropuerto El Dorado desde hace 5 años se tenía prevista la construcción de la pista alterna, que era una pista ubicada entre Madrid y Facatativá, a donde iba a ser trasladado tanto el transporte de carga como el transporte militar, precisamente las aerolíneas de bajo costo y la aviación privada. Esto permitiría que el aeropuerto El Dorado pueda ofertar más rutas en mejores horarios a más compañías. Pues durante el gobierno anterior se desechó esta alternativa y se propuso que se construiría una tercera pista, cosa que tampoco ocurrió. En Cartagena estaba previsto se construyera el aeropuerto en Bayunca. Este proyecto nunca avanzó. Y para Santa Marta era principalísimo la ampliación de la pista, que le hubiera permitido certificarse internacionalmente. Pero lo propio diríamos con muchos otros aeropuertos que también requieren de mayor capacidad. De manera que, pues, este es un pendiente que debería abordar el gobierno, porque esa sí es una solución de mediano y de largo plazo. La opinión de Germán Vargas Lleras en 6 AM. Volvemos a hablar esta semana, que tenemos mucha agenda legislativa, ¿no? Con mucho gusto, Gustavo. 7:40. Buen día, Germán.